Arrancamos una emisión más de Conexionistas el día pasado 8 de marzo, todo el mundo lo sabe, fue el Día Internacional de la Mujer y como tal, pues retomamos el tema, nos regresamos a este tema que aunque no lo hemos dejado, pues de repente como que parece olvidarnos y afortunadamente existen estas fechas a través de las cuales pues podemos recuperarlo, ¿no? Y a eso vamos a dedicar el tema de hoy. Está con nosotros Isaac Vázquez de Las Netas, pero lo importante está con nosotros Mari Carmen Casares, ella es parte también de Las Netas, y vamos a platicar de varios temas relativos al Día Internacional de la Mujer y sobre todo a lo que es la lucha femenina, el feminismo y muchos temas que hay alrededor. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por estar con nosotros y gracias otra vez más al equipo de las netas que contribuyen, ¿no?, con su reflexión y sobre todo trayendo sus puntos de vista de lo que están viendo en este proceso político. Yo no lo circunscribiría nada más al proceso electoral, sino en general a toda la reflexión ciudadana. Y de ahí la importancia que esté Mari Carmen con nosotros, porque revisando su currículum, bueno, pues es una persona que yo podría resumirlo en un solo aspecto. Está en contacto permanente con la gente, con el otro. Y es justamente ese otro del que vamos a hablar acá. Y fuera de micrófonos, Mari Carmen hace un apunte muy interesante. Sí, hablar, digamos, de la presencia de la mujer en la vida pública, en la política hoy en México, pareciera una materia obligada, justamente porque pues, las dos candidatas más importantes son mujeres, porque seguramente la próxima presidenta de México va a ser mujer, pero hay que sacar esta conversación de ese contexto, porque no es todo, no se limita a todo, y ahí queremos arrancar esa reflexión. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros, y a reserva de este 8 de marzo, a reserva de esto que marca el calendario, de poner la reflexión de la participación de la vida pública, en la vida pública de la mujer. Eh, ¿Qué evolución ves tú que esto está teniendo en México? Hay quienes opinan que esto está estancado y que se limita específicamente a la marcha, justamente, ¿no? Desafortunadamente, que es un momento como si fuera una válvula de presión en donde dejemos que las mujeres vayan, se manifiesten, hagan lo que tengan que hacer, porque todo va a regresar a donde estaba. O no sé si tú veas avances importantes que destacar y nos interesaría, bueno, pues conocer tu punto de vista y gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, gracias y gracias por la invitación. Feliz de poder participar en esto y aportar. Bueno, desde mi punto de vista, creo que tenemos que voltear a ver también históricamente el papel de la mujer, el papel de la mujer a través de la historia, pues desde un inicio en las culturas más antiguas, la mujer en principio fue diosa, ¿no? Y era reconocida como una diosa. Entonces estaba empoderada. ¿En qué momento de la historia va perdiendo ese papel y va perdiendo, ¿no?, esa capacidad de poder participar? Pues en lo personal yo claramente no lo tengo, pero en términos más específicos en la historia de México, en la historia reciente, es el hecho de alrededor hace 26 años que las mujeres comenzaron a participar con su voto. Y fue así como salió, ¿no? Empezó la alternancia, ¿no? Salió el PRI y comenzó la alternancia, ¿no? Gracias justamente a la participación de las mujeres, justo en ese momento. Entonces, creo que llevamos ya mucho tiempo, muchas generaciones, donde las mujeres estamos empujando justamente para tener esa participación y esa igualdad en términos en la que no somos una competencia, sino somos un complemento, y ese complemento evidentemente es algo que estamos luchando para que se voltee a ver de la misma manera, y creo que, no sé, es válido justo porque hay que regresar a los análisis de la historia para poder entender cuál es el papel de la mujer. Y, a ver, para entender ese papel de la mujer, proyectándolo a quizás un futuro, pues ya inmediato, es decir, este año va a haber resultados. Y hay propuestas, ¿no? No quiero yo concentrarme específicamente en lo que las candidatas están diciendo, Uh-huh. sino quisiera yo concentrarme en estas cosas que ocurren, ¿no? En la vida real no solamente la vida política, sino el acontecer nacional en el caso mexicano y, por qué no, también internacional, porque me parece que sería un poco injusto, ¿no? Decir, bueno, si todo se reduce a las campañas y si todo se va a reducir a las propuestas de estas candidatas,
y no ocurre, bueno, pues entonces estamos como perdidos, ¿no? Y creo que justo no es así. Ahora, para aterrizar, hemos visto que ha habido como mucho empuje por varios frentes, ¿no? Es decir, esto no nada más es político. Es decir, la cultura de la asignación del lugar en el poder, en la estructura del poder de la toma de decisiones de la sociedad, tiene que ver con los propios grupos sociales, tiene que ver sobre todo con las empresas, tiene que ver con los grupos religiosos, con la academia. Es decir, ahí donde hay poder es donde podemos empezar a ver qué tanto se está haciendo esto realidad o no. Y justamente por eso no quisiera yo que solamente lo limitáramos a la política o a la vida pública, porque me parece que la vida privada también tiene otro tema. Y ahí, tomando tu punto, Mari Carmen, tu experiencia en esta evolución dentro de estos otros sectores que no nada más son la política, ¿tú ves un avance en México importante? ¿Ves una resistencia y de ver esa resistencia, dónde la ubicas? ¿Cómo ves este tema ahí? Pues mira, creo que más que o sea, sí hay una resistencia. No podemos negar que vivimos todavía una realidad de un país, ¿no? Donde el machismo existe. Existe en todos niveles. Existe en las grandes empresas, existe en los altos funcionarios, existe, ¿no? En cualquier empresa o institución. Y creo que es algo que, como todo, hay que ir modificando y modificando de la manera en que creo que las mujeres lo estamos haciendo muy bien. ¿No? Ayer leía un texto sobre un grupo de mujeres que se están capacitando para ser traileras y para manejar trailers. Entonces, me llama muchísimo la atención saber que las mujeres estamos dispuestas a hacer cualquier tipo de actividad con tal de generar, ¿no? recursos y generar bienestar para nuestras familias. Y esto es, creo que muy loable, no solamente se ve en esos términos, yo lo veo en los términos en los que las comunidades, las mujeres salen a trabajar, no solamente no traen sustento para sus casas, sino también participan intensamente, ¿no? en las labores de la casa. Y creo que de alguna u otra manera los hombres están comenzando a participar también en eso. Y creo que finalmente, ¿no? podríamos empezar a entender que son actividades que tienen que ser compartidas, porque muchas veces habrá mujeres que tengan mucha capacidad, ¿no? para salir a trabajar y hombres que no la tengan y no por eso van a ser menos hombres, ¿no? Porque también Claro. hay el abuso, ¿no? Y la discriminación para esos hombres que pueden hacer un trabajo maravilloso también dentro de actividades que tienen que ver con las mujeres. Y lo estamos viendo también en las gasolineras, donde hay mujeres que están atendiendo, ¿sí? O taxistas o personas que manejan autobuses con la responsabilidad de llevar a sus pasajeros a buen término, con cuidado, ¿no? Y con una capacitación que creo que hay una conciencia también de parte de las mujeres que nosotros tenemos que compartir, pero no de manera violenta. Creo que la manera en la que se está haciendo, pues sí, hay una desesperación en términos de lo que hemos estado viendo en violencia. Muchas mujeres hemos sufrido violencia y creo que eso se tiene que compartir, se habla, ¿no? Y se saca a la luz porque es la manera de cambiarlo, desde mi punto Claro. de vista. Oye, la pregunta que te quiero hacer y quiero que la tomemos un poco más allá de cuestiones políticas de a quién le vas, a no quién le vas, vaya, no caer en ese juego de que fulanita dijo menganita de torno, sino verlo así como en el marco global de lo que sería la política mexicana para los próximos, pues, vayas a partir de este año, literalmente, pero para el próximo sexenio. Es muy fácil montarse en el plan, es muy fácil decir es que el feminismo, pero pues más difícil es llevar a cabo y lograr pues estas metas, ¿no? Y a pesar de que son mujeres, hay muchos casos de mujeres que son los peores obstáculos que puede tener un movimiento feminista. Muchas veces algunas mujeres han demostrado que pues al contrario, ¿no? Más allá, como te decía, de filias y de fobias, ¿cómo ves tú el futuro del movimiento? ¿Cómo ves tú el futuro de los derechos de la mujer? Pues para el próximo sexenio. Salga quien salga, caiga quien caiga. Vamos a seguir en lo mismo de que ahora sí lo vamos a hacer, pero pues nomás es atole con el dedo. ¿O de veras crees que tengamos un cambio verdadero? ¿De verdad crees que vaya a ocurrir algo que no hayamos visto hasta ahora? A ver, tocas dos puntos muy importantes.
Ujú. El primero, creo que sí, es la competencia entre las mujeres, ¿no? Las mujeres somos sumamente competitivas Sí. y no permitimos a veces que cualquier otra mujer comparta, ¿no? Nuestros espacios. Pero creo que eso es en función, quizá, de haberlo visto. Hoy por hoy también podemos leer cantidad de textos que tienen que ver con mujeres que están participando en empresas y que se sienten también cobijadas por otras mujeres, donde les dan la bienvenida y donde saben que el camino que empezaron a abrir fue muy difícil, pero que muchas de esas mujeres están dispuestas a hacer ese equipo con otras mujeres. Cuando las mujeres logramos hacer equipo, creo que, no sé, podemos hacer no sé, un ejemplo justo, ¿no? De lo que es la solidaridad y el trabajo en equipo. Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar, creo que desde la infancia. Esa parte en la que tenemos que involucrar a los niños a entender, ¿sí? Que las niñas y los niños tienen los mismos derechos y desde ahí es donde tenemos que comenzar. Dentro de la parte política, la ventana que se está abriendo, pues la siento como una oportunidad enorme. Ver a dos mujeres compitiendo, ¿no? Por la presidencia de la República nos pone en otro contexto a todas las mujeres. Es saber que podemos estar participando, no solamente desde ahí, sino exigirles a las candidatas, ya sea una o la otra, la que llegue a quedarse en el poder, ¿sí? Exigirle de la manera en la que estamos logrando exigir y levantar la voz. Creo que eso también nos empodera y forma parte justo de la democracia que estamos buscando, ¿no? Construir y que le da un poquito más de fuerza y personalidad. Isaac, regresándonos a los números y a este recorrido por la panza de las netas, por las entrañas de las netas, ¿qué es lo que están viendo en las netas, en las encuestas que están haciendo? ¿Qué hay con respecto a lo que ha estado pasando? Y después quisiera regresar contigo, Mari Carmen, con una pregunta que todavía me parece muy importante, que si ya está resuelta, habría que difundir más en términos de esta percepción que se tiene de esta lucha de mujeres, pero déjenme regresar con Isaac. ¿Qué es lo que ha habido, Isaac, en toda esta información que la participación de las netas nos puede arrojar sobre este tema? Ay, gracias, Edgar. No, fíjate que en realidad se ha estado moviendo mucho la página de las netas. Bueno, como ustedes saben, tenemos las carreras electorales, no solo de Ujú. presidencia, sino de las gobernaturas que se están moviendo, como puede ser Puebla, eh, tenemos Chiapas, tenemos Jalisco, bueno, básicamente tenemos todas las carreras presidenciales que están corriendo. Y Ujú. fíjate que de un par de semanas para acá, o a partir de la semana que arrancaron las campañas, sí hemos visto que hay una volatilidad en los sondeos. Nos están cambiando muchísimo las encuestas, las preferencias electorales. Eh, Semana a semana, todos los lunes en las redes sociales de las netas, publicamos lo que son, cómo van los resultados, hacemos como un corte parcial, vamos a decir, y vamos poniéndolo en el Instagram de las netas, que es las netas ORG. Pero donde más hemos visto que se están moviendo las preferencias son, por ejemplo, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, que son, digamos que estos estados que les llaman los estados que podrían cambiar de situación. Bueno, en el caso de Jalisco no mucho porque está Movimiento Ciudadano ahí, pero tanto Jalisco, Morelos, que hoy día pues está siendo un punto rojo muy importante en términos de cambios o bueno, para la gente le está importando mucho los temas de seguridad, de lo que está pasando en todas las pequeñas ciudades y en los famosos pueblos mágicos de Morelos que están teniendo muchas sesiones violentas en las últimas semanas. Y también tenemos Veracruz, por ejemplo, o Tabasco también, que son bastiones importantes de partidos como el PRI, en este caso de Morena, que también la gente está empezando a mover estas preferencias electorales. Y bueno, esa es la parte de la carrera electoral. De las encuestas de las sondeos que tenemos diario, hemos tenido algunas preguntas muy interesantes. Por Ujú. ejemplo, pues obviamente iniciamos arrancando el tema de quién arrancó mejor las campañas electorales, ¿no? Ahí Ujú. claramente vemos que la gente tuvo
una tendencia por decir que la que mejor arrancó quizás fue, quizás fue Xóchitl Gálvez fue la que nos dio una mayoría, ¿cómo se llama? En, ta- en, en ese caso, y por supuesto, pues siendo las netas y aligerando un poco el tema, pues también vimos cuál fue el mayor atropello, ¿no? De los candidatos, quiénes fueron los que más se equivocaron, evidentemente el de Claudia Sheinbaum diciendo que va a continuar la 4T, fue el que más risa dio a las audiencias, ¿no? Un poquito, pues, liberando esa tensión que hay, ¿no? Pero Ya, ya saben ya. que ¿cómo se llama? Pues que la conciencia no miente y ahí estuvo, ¿no? El de La Xochitl traicionó el Gálvez. subconsciente. Pues ha Perdón, el estado de Claudia movidito, Sheinbaum. entonces. Horriblemente. Bueno, Sí, bueno, regreso las gracias, Isaac, regreso contigo, Mari Carmen. Eh, Me parece que el hecho de que vaya a haber una mujer ocupando la silla presidencial en México también genera expectativas. No solamente es un asunto de ya llegamos, lo vamos a lograr o lo logramos, ya vieron cómo sí, sino genera expectativas en torno a formas distintas de gobernar. ¿Mm? Es decir, cuando hablamos de poder y hablamos de esta propuesta de la política desde vista y ejecutada desde los ojos, desde la perspectiva femenina, ¿no? De género, ¿no? Esta perspectiva femenina. Y hablando con algunas veces en estas conversaciones, yo todavía no encuentro esa diferencia entre la manera de ejecutar o de entender la política desde una perspectiva femenina o desde la perspectiva regular. Y es posible que mis fuentes sean las mismas y estén igual que yo de obcecadas y quizás tengamos esta miopía, ¿no? Que no nos permite ver dónde está lo diferente. Es decir, cuando encuentro estas conversaciones, ¿no? De género, de un tema es rescatar los valores, rescatar todo lo que tiene que ver con derechos humanos, rescatar esa posibilidad de acceder al poder, de tener las mismas garantías, etcétera, etcétera, niveles de calidad, acceso a recursos, ¿no? Me parece que esa es una de la conversación. Y la otra conversación es muy bien, porque ya llegando al poder, ya ejerciendo el poder, ¿no? Es decir, ¿dónde va a estar esta parte distintiva que dices, muy bien, este es un poder, ¿no? Que tiene estas características que tienen este sello que solamente una mujer le puede imprimir? O quizá, Mari Carmen, esta sea una trampa. Quizá esa manera de entender las cosas sea una propia trampa para decir, ya ven, fue exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y hay quien se atreve a decir, no tendría por qué haber una diferencia. No lo sé. Eh, ¿A qué voy en todo esto? Que al final de cuentas, el control de poder, el ejercicio del poder, alguien dirá, no hay ninguna diferencia, va a ser exactamente igual. Hay toma de decisiones que se van a tener que tomar y ahí no va a haber ningún distintivo femenino, estamos hablando de política. Y así vimos a Margaret Thatcher, así vimos a Eva Perón, así vimos a Indira Gandhi, ahí hemos visto a Angela Merkel. O hay quien dice, no, justamente porque son mujeres, ha habido estas diferencias. ¿Dónde ves tú si es que las ves? Es más, si consideras tú que esta es una conversación que sume o es una conversación justamente que está ahí para distraer. ¿Cómo ves este tema? Interesante tu pregunta. Coincido con tu manera de verlo. Creo que no tiene ninguna diferencia entre que sea un hombre o una mujer, ¿sí? Creo que es cuestión de una formación ética, cívica, de responsabilidad social, ¿no? Y de una visión muy grande de Estado. Creo que quien tome, ¿no? La responsabilidad de poder estar ahí debería de tener los atributos. No es cuestión de hombre o de mujer, ¿no? Quienes hemos estado cerca de personajes del poder, nos hemos dado cuenta que no tiene que ver con el sexo. Puede ser femenino o masculino, hombre o mujer, y da exactamente lo mismo, ¿no? Cómo se ejerce el poder. Tiene que ver con esa conciencia, creo, y esa manera, ¿no? De poderte volcar para la mejora, ¿no? De las personas, para Mm, hacerles, para proveerles de una mejor vida, de una mejor educación, de una mejor participación ciudadana, de una mejor educación, por supuesto, ¿no?
y ponerlos a todos o buscar ponerlos a todos en un nivel. Quizá la figura femenina es lo que puede brindar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto estas gallinas abriendo sus brazos, ¿no? Claro, Cobijando hasta un gatito, porque así me ha claro. tocado verlo. Entonces, es justamente una imagen muy fuerte que no necesariamente tiene que ver con lo femenino. Tiene Ok. que ver, ¿no? Con una conciencia, ¿no? Cívica y lo que tú dices, el regreso o el rescate de ciertos valores que hemos modificado y cambiado a través de la historia por cosas, ¿no? Que quizá tenemos que darnos cuenta que no valen la pena y tenemos que regresar un poco a los orígenes. Y Ujú. es ahí donde muchas mujeres queremos regresar. No, no creo que solo mujeres. Yo creo que también es la esperanza utilizada desde el punto de vista no algo no, sino algo que podamos lograr. No es esperanza falsa, sino la esperanza de apuntar todos a lo que queremos hacer, hombres y mujeres. Entonces creo que el cambio, ¿no?, de poderes, ya sea para una mujer, no hay que aplaudir solamente porque sea una mujer, sino exigirle como mujer y las mujeres en términos de género que esto sí va en serio, ¿no? Y que las mujeres, como en las marchas, la marcha ahora de las mujeres, se proclamó justamente hablando de lo que han sufrido, lo que quieren y lo que no quieren. Y esa es una manera, creo que, de empujar para empezar a buscar esos valores que están un poco perdidos. Sin duda. Muy bien. Me gustaría regresarme contigo, Isaac, para seguir analizando todos los temas de las netas. Conforme lo que nos estuvimos viendo, pues hicieron dos cosas, ¿no? Hicieron, por un lado, la lista de 10 mujeres más influyentes en la política del país. Se me hace muy interesante esa. ¿Cómo quedaron ahí o qué nos puedes platicar al respecto de esta lista? Tienes tu micrófono apagado. Pues mira, si tenemos a quizás a las mujeres, voy a decir que creo que todas las mujeres que han estado en la política en México han sido muy importantes, pero Ujú, quisimos destacar quizás a las más, a las que están presentes o las que todavía tienen oportunidad de hacer algunos cambios antes de que terminen sus funciones, ¿no? claro. Tenemos diputadas, tenemos algunos senadores, algunas senadoras, tenemos algunas gobernadoras. Obviamente, eh, no podemos dejar atrás las carreras políticas de las dos mujeres que al final están contendiendo por la dirección del país, ¿no? Por la Ujú, presidencia de este país, que es Claudia y Xóchitl. Y Xóchitl desde hace muchos años nos ha venido mostrando que ella ha estado trabajando desde la parte privada y ahora se ha pasado a la parte de gobierno, obteniendo varios cargos públicos. Pero también hemos estado hablando sobre algunas diputadas interesantes. Por ahí tenemos a Lili Telles, por ejemplo, ujú. tenemos ay, ¿cómo se llama la? Ahora te digo, permíteme, se me fue. Ah, bueno, por ejemplo, a Claudia Ruiz Massieu, que también hemos estado viendo su trabajo que ha tenido durante años. Sí. Y también del otro lado, ¿no? Del lado de las morenistas, Claudia Brugada, que ha estado trabajando desde las bases de la política de Morena, ha estado haciendo algunas cosas, si bien su paso el más reciente que fue ser alcalde de Iztapalapa, pues a ver, no es cosa menor, ¿eh? Es uno de los municipios con más población en México y no vamos a decir que a lo mejor haya tenido grandes logros en seguridad o en temas de agua, pero por lo menos mantener a flote uno de los municipios más importantes, pues también lleva su mérito, ¿no? Claro. Otra alcalde que también es importante, que hemos visto su andar, es Sandra Cuevas, que también incluso en algún momento llegó a decir que ella quería tener una candidatura presidencial y ahora la hemos visto que la ha pospuesto pues, por diferentes factores, pero sabemos que también desde su trinchera, pues ha estado apostando también por mantenerse a flote, ¿no? En este mar político. Mm. Tenemos una candidata en Guanajuato, ¿no? Livia Denise García Muñoz Ledo, que está trabajando muchísimo también y ella lo ha dicho abiertamente, ¿no? Ella sí está apoyando y está redoblando los apoyos para las mujeres desde su campaña y desde su labor política. Son un manojo de mujeres que te puedo decir que desde su trinchera cada uno está laborando y bueno, pues incluso hicimos un video por ahí en las netas donde sacábamos una mesa parlamentaria, de la cual
11 eran hombres y la única mujer que existía en esa mesa pues eran las asistentes, ¿no? Hay que luchar con eso porque es triste, pero sigue sucediendo en el 2023, Muy bien. 2024. Muy bien. Y aquí esta pregunta me gustaría hacértela directamente a ti, Mari Carmen. ¿Tú cuál consideras que sean hoy por hoy las mujeres que más influencia tienen en la política? Quitando a las dos candidatas presidenciales, que su papel es obvio, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que son ahorita las mujeres más importantes? Bueno, a mí me gustaría destacar una mujer que estuvo 2 veces en Ujú. la boleta ¿no? para presidenta, que es Sí, Patricia Mercado. Creo que ella no es un personaje importante que ha Sin duda. estado, ¿no? empujando y empujando justamente todo esta imagen de las mujeres de manera muy, desde mi punto de vista, muy bien hecha, con un nivel superior, ¿no? Manejando la política desde donde se tiene que manejar, ¿no? Creo que es justo las imágenes que necesitamos recuperar como mujeres, porque ha habido muchísimas jóvenes, no recuerdo ahorita sus nombres, en la contienda anterior, recuerdo la candidata de Valle de Bravo, ujú. que la desaparecieron, ¿no? Sí, sí, sí. Que además tenía una fuerza increíble dentro del municipio y que desafortunadamente todo esto va sucediendo, ¿no? Entonces, personalidades como la de Patricia Mercado, creo que es importantísimo destacar. Su congruencia también, ¿no? Creo que es una mujer muy congruente. Pero bueno, Sí, sí, Edgar, sí, estoy de acuerdo. Es una mujer muy respetable y de siempre. sí, Sí, No es de es un mucha tema. altura, es Sí, justamente estos niveles a los que tenemos que voltear a ver, no sí, solamente las mujeres, hombres y sí, mujeres. Esos son los niveles que necesitamos tener. sin duda. Y para finalizar, porque el tiempo afortunadamente se nos termina, la típica pregunta que más ropa. Mari Carmen Isaac. ¿Las mujeres van a hacer la diferencia en el voto en esta elección presidencial en México? Es decir, vimos la marcha, hemos visto la consistencia en el discurso, hemos visto capacidad de organización y de movilización, hemos visto que es un movimiento transversal, cosa que me parece muy bien. También sabemos que es moda, ¿m? Hay que decirlo así, es políticamente incorrecto no estar a favor de las mujeres hoy o no incorporarlo en el discurso de quien sea. Ahí está el tema. ¿Ustedes ven que este va a ser un factor o él o uno de los factores definitorios porque sería un poco injusto, ¿no? Poner sobre los hombros de las mujeres de si esto no cambia es por su culpa? Nada de eso, pero ustedes consideran que dado el estado de las cosas, la energía sobre todo que han mostrado estos colectivos, ¿ustedes creen que esto va a hacer la diferencia en este siguiente proceso electoral o cómo lo ven? Eh, no me atrevería yo a afirmarlo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo, creo que el entusiasmo de las Mm, mujeres de poder estar, levantar la voz y participar, ahí está. Entonces se vio la diferencia entre la marcha del año pasado y la participación en este año. Y creo que ese es un punto, ¿no? Y esa es una información que no debemos de dejar de lado, sino hay que darle seguimiento y pues adelante, vamos a decir lo que tenemos que decir, que creo que es importante. de acuerdo. Sí, no, yo completamente de acuerdo con Mari Carmen. Yo creo que la lucha por los derechos de la mujer, eh, no sé si inician o acaban, pero deben de pasar por el voto, sí o sí. O sea, no puede haber mayor legislación o no puede haber mayor respeto por los derechos de la mujer si no hay alguien que desde los estrados legislativos los está empujando. Y si las mujeres proponen a gente que esté acorde con los derechos que están persiguiendo, yo creo que sí se puede hacer un cambio. Creo que, a ver, una cosa siempre es bien cierta, ¿no? El día de conmemorar los derechos de la mujer y que es el 8M y que es un día, pues, en el que vemos la demostración y la fuerza que tienen, creo que debería de replicarse ese mismo día en la fuerza del voto, ¿no? Ojalá que yo creo que así debe de ser y esto debería de empezar a cambiar así como decía Mari Carmen, ¿no? El cambio que tuvimos allá por el 2000 en el cambio de la alternancia, creo que también debería de reflejarse en un cambio en el peso del género en el voto, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante en estos días para el país. Sí, y otro punto que creo que es importante recalcar,
es ver la participación en este año de cantidad de niñas Ok. participando en la marcha. Eso implica, ¿no? Que es algo que se está sembrando en casa, se está sembrando en la parte de educación, se está sembrando la responsabilidad de ser partícipes de algo y de un cambio. Y creo que esa es la única manera, ¿no? De ver esto. Y yo soy entusiasma y justamente entusiasta de esto y me da muchísimo gusto a pesar de lo fuerte que puede ser una marcha, ¿no? En todos sentidos para las niñas como experiencia. Creo que algo se queda, ¿no? En ellas y eso es sembrar justamente lo que queremos sembrar. De acuerdo, comparto tu optimismo. Yo creo que para mí es esperanzador ver que hay algo distinto y yo creo que el único movimiento real que en términos de organización y de presencia pública ha puesto un acertijo al actual presidente de México ha sido el movimiento y todos los colectivos femeninos. Ningún otro que yo haya habido ha sido capaz de eh, no arrinconar, porque no es la palabra, pero sí sacudir, ¿no? Estas estructuras de poder que crujen de viejas y que me parece que tienen que ser renovadas. Ojalá y así sea, pero ojalá y no se quede ahí. Y es decir, esto que dices tú de la continuidad y las nuevas generaciones, Mari Carmen, me parece fundamental. Me parece que es un tema que es un cliché decir que llegó para quedarse, más bien siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que a veces no le ponemos atención, pero me parece que ahí está esa oportunidad, sin duda. Y ojalá y no se conforme con decir, bueno, ya tenemos una mujer en la presidencia, entonces ya llegamos. No, 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 estamos muy lejos todavía, muy lejos, porque el gran problema que tiene esta política mexicana o la política en otros lados es que el poder termine por convertir y lo único que tengamos en la presidencia en México sea un simulacro de mujeres haciendo política patriarcal a todo lo que da, ¿no? Eso sería lo peor que pudiera pasar, ojalá y no, y que estos colectivos tengan, ¿no? Esa posibilidad de seguir balanceando el poder, como bien se ha dicho. Mari Carmen, no quiero despedirme y no quiero dejar de hacerlo, porque tu currículum y la experiencia que tienes es muy vasta. Hay un tema ahí con comunidades indígenas que me parece bien importante conversar, que me parece que hay que darle más transparencia, que hay que conversarlo más. Me parece que ahí hay un pendiente enorme en el país, en el caso de México. Me parece que lo peor que puede pasarte en términos de posibilidades de progreso es ser mujer y nacer en una comunidad indígena. Me parece que eso es así como casi casi la garantía para que en tu vida no ocurra nada más que estar en las mismas condiciones por cosas que ya todos sabemos y valdría la pena explorar contigo si es que así lo deseas, eh, que nos cuentes tú ese otro lado que me parece que tiene que tener mucha visibilidad más allá del romanticismo de las artesanías y de las comunidades, sino de esta vida desencarnada que se tiene ahí y que me parece que hay una deuda histórica, ¿no? Con los indígenas, pero si tú lo compartes, en fin, lo abro y como Claro. siempre aquí hay toda la posibilidad para que este y otros temas que tú quieras conversar, con el ángulo que quieras conversar, con aquellas conversaciones que se estén teniendo dentro de las netas. Y pues agradecemos a los dos que hayan estado acá con nosotros de nuevo, que hayan traído esta reflexión a la mesa. Y bueno, pues gracias de veras por su tiempo, porque bueno, un domingo y regalarnos el tiempo, que es lo más preciado que hoy uno puede tener, pues es de destacar. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Vale la Gracias. pena. Muchas gracias. Mari Carmen, rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? Pues mira, te podría dejarte mi correo, es macasares616@gmail.com. Muy bien, Y muy es, bien. creo que la parte más viable. No soy mucho de redes, me cuido bastante, evidentemente, porque me han contaminado mucho y me prefiero darle mucho más seguimiento personal a través del correo. Claro, muy bien. Isaac, todo lo que es las netas, platícanos cómo contactamos, cómo sabemos. Nos pueden encontrar para conectar con nosotros, pueden escribirnos, pueden ver todo lo que estamos haciendo en las netas. Es las netas ORG, todo junto. Estamos en X o antes Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Estas son nuestras redes sociales, @lasnetasorg. En todas las redes sociales somos exactamente los mismos. Perfecto.
Te lo agradezco mucho, Isaac, y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Recuerden, nosotros somos Conexionistas MX, tanto en X como en Facebook. Nos pueden encontrar como Conexionistas México a través de YouTube y de Spotify. Y nuestro canal en Telegram es Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. A él lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso. A él lo encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.